Vamos poniendo, por favor, los teléfonos en silencio para no molestar durante la tertulia, como es costumbre. Bueno, y yo creo que ya que estamos ubicados todos en nuestra localidad, como buenos aficionados, pues vamos a dar inicio a esta nueva tertulia. En primer lugar, agradeceros una vez más la presencia en esta nueva tertulia de la Asociación El Toro de Madrid. Veo muchas caras conocidas, he visto a un veterinario de las ventas, nos acompaña también un torero como es Mario Palacios, a quien le quiero agradecer también su presencia. Han venido también, como podéis ver lo que tengo aquí detrás, las cabezas de toros, que han venido unos taxidermistas de Navarra, no sé si es de Pamplona concretamente o no, pero bueno, que han venido expresamente aquí a la tertulia. Y también veo también por ahí caras de amigos y corredores del encierro de Pamplona que también han querido venir aquí a la tertulia. Y en definitiva, pues agradeceros a todos la presencia, como digo, pues en otra tarde más de esta de invierno que pasamos aquí, como nos gusta a todos, pues hablar de toros. Estamos en la recta final de este ciclo, que yo creo que está siendo un ciclo pues bastante importante al nivel de todas las tertulias que estamos haciendo. Y yo cuando hoy me estaba preparando un poco la tertulia, pues la verdad que no sabía muy bien qué decir, ¿no? Porque ya son tantas tertulias que llevo aquí sentados en la mesa, dando la bienvenida, tantos años. Y digo, pues no sabía muy bien qué palabras decir, pero al entrar aquí al salón, ver ya cómo estaba decorado, la Semana del Amor, ¿no? Con este día de San Valentín que hemos visto, y sobre todo, pues venir y ver la mesa, cómo la tenemos adornada y lo que nos acompaña detrás, pues yo creo que es de agradecer, ¿no? Que lo bonito que es, y sobre todo, pues agradecer al invitado que nos dijo que si podía colocar 2 cabezas de toro, y indudablemente pues no lo dudamos, porque si aquí siempre nos codeamos y nos rodeamos los aficionados, pues hoy estar acompañado de estos 2 monumentos, pues la verdad que a todos nos gusta, ¿no? Y a todos nos gusta. Los que formamos esta asociación, evidentemente a todos nos gusta el toro, ¿no? Y el toro de Madrid, ¿no? Ese toro que es cuajado, que es serio, que tiene trapío, y que muchas veces pues hay 2 ganaderías, por decirlo así, que son el Marqués de Domecq y Cebada Gago, que reúnen esos requisitos que a muchos ganaderos, a muchos aficionados pues nos gustan, ¿no? Como digo, pues es el toro con trapío, ¿no? Y qué decir de esas 2 ganaderías, que son las que forman la ganadería de la que hoy vamos a hablar, ¿no? Que es la ganadería de Sobral, ¿no? Nos gusta mucho ver el toro en la plaza por su comportamiento y por su juego, pero también evidentemente nos gusta ver el toro en el campo, ¿no? Y yo creo que la ganadería que hoy nos acompaña, pues de eso puede presumir, porque las imágenes que hemos visto en este vídeo que hemos creado de difusión, que le quiero agradecer públicamente a David Castuera, que es el diseñador de todos estos vídeos que jueves tras jueves pues publicamos en nuestras redes sociales y que tanto acogida tienen por parte de los aficionados. Pues ahí habéis podido ver pues las imágenes tan bellas, ¿no? del campo y del toro de esta ganadería, que tanto se caracteriza por los diferentes pelajes, ¿no? En definitiva, yo creo que hoy teníamos ganas de contar con una ganadería, que es una ganadería a lo mejor nueva, pero que es una ganadería pues que a todos nos atrae, a todos nos ilusiona, y es una ganadería de las que de manera reivindicativa, que siempre hacemos en la asociación, pidiendo ganaderías o diversidad de encastes y variación de ganaderías, pues siempre la hemos tenido en mente, ¿no? Porque yo creo que es una ganadería que se merece una oportunidad en la Plaza de Toros de Madrid, que es donde la vemos, y hoy queríamos pues hablar de ella, y ya tuvimos la oportunidad de ver en el mes de septiembre a este toro que le tengo justo aquí detrás, al toro cebadito, que de verdad que casi da hasta miedo verle. Y como digo, pues teníamos ganas de conocerle y que él también conozca a esta parte de la afición. Así que yo no me quiero extender mucho más, porque nos acompaña también
Luis Cordón, que muchos ya le conocéis, amigo y socio de esta asociación, que es quien va a hacer la presentación. Y lo dicho, pues espero que pasemos todos un buen rato hablando de toros y sobre todo, pues Ganadero, agradecerte también pues el detalle que has tenido para adornar este salón, que de verdad que hoy es un verdadero lujo. Así que sin más, Luis, cuando quieras. Por delante. Bueno, buenas noches a todos. La extensa ruta del toro nos lleva en el día de hoy nada menos que hasta el sur de Portugal. A poca distancia del Parque Natural Valle del Guadiana, en el término municipal de Beja, es el lugar donde los impresionantes toros de Sobral tienen su pasto. Una variopinta gama de sardos, salpicados, burracos, salineros o carboneros, entre algún que otro negro o colorado, que también son los menos, caracterizan esta singular vacada que desde hace algunos años regenta nuestro invitado de hoy, don José Antonio Sobral Justiniano. Para conocer la historia ganadera de la familia Sobral, habría que retroceder casi 2 siglos en el tiempo, concretamente al año 1845, cuando se crea el primer hierro a nombre del conde de Sobral. Tras algunas décadas manteniendo esta divisa, la misma se vende a principios del siglo XX, pero es en los años 50 cuando la familia vuelve a la ganadería brava al contraer matrimonio el sexto conde de Sobral con doña María Pasaña, hija del ganadero don Diogo Pasaña, criador de murubes. Primero a nombre de la citada María y posteriormente a nombre de la condesa de Sobral. Es como se anuncia esta ganadería, que en un primer momento tuvo sangre gijona, a través de las ramas viuda de Soler y Marqués de la Conquista. Y posteriormente adquiere una parte del hierro del Marqués de Urquijo, conservándose por separado tanto esta línea procedente de Vistahermosa como la línea gijona. Años después, la ganadería se divide en 2 partes y se distribuye de la siguiente manera. La parte de Murube queda en manos de don Luis Pasaña y la rama gijona se la queda en propiedad doña María Pasaña, hermana de Luis y abuela de nuestro invitado. Con todo ello, durante los años 60 y principios de los 70, la vacada disponía de cierta fama y popularidad. Pero hay un cambio radical a mediados de la década de los 70. En Portugal, tierra de esta familia ganadera, estalla la revolución de los claveles y los ganaderos se ven obligados a emigrar a Sevilla. Entre tanto, la ganadería queda en Portugal y, para colmo de males, toda la hacienda es ocupada por los revolucionarios. Tras una década en estas condiciones, en 1985, por fin el padre de nuestro invitado, don Manuel Pasaña, consigue hacerse de nuevo con la ganadería, aunque para entonces gran parte del trabajo realizado por sus antecesores ha quedado muy diezmado. Son muchos años de trabajo y esfuerzo por parte de la familia, pero consiguen recuperarla en cierta parte. Tras el fallecimiento de doña María en 1990, la vacada vuelve a dividirse, esta vez para ser repartida entre sus 2 hijos, el citado Manuel por un lado y su hermano Joaquín por el otro, quien vendió su parte en el año 2002. Don Manuel Pasaña conserva durante algunos años la sangre gijona, pero en el año 2007 adquiere la mitad de la ganadería que figura a nombre de las herederas de Borquez, de procedencia Cebada-Gago y Marqués de Domecq. Esta compra incluye, además de las reses con hierros de Borquez, algunos animales con el hierro original de Cebada-Gago y del Marqués de Domecq. Con todo esto se elimina todo lo anterior y además se varía el hierro. Cabe destacar que una pequeña porción de otra parte que se partió la primitiva ganadería de las herederas de Borquez fue a parar nada menos que a las manos del recordado Salvador Valdés de Parra, miembro de esta asociación. De estos miembros se ha llegado a trazar una ganadería cuyos toros lucen una estampa espectacular, tanto por hechuras como por su variopinto pelaje. Buen ejemplo de esto fue el espectacular ensabanado Capirote que se lidió el pasado mes de septiembre en Madrid, aquí presente, en el marco de la corrida concurso. Un animal que, si bien no terminó de romper, sí hizo las delicias de los aficionados presentes cuando aficionó por la puerta de Chiqueros, llevándose una fuerte ovación. Tampoco dejamos de acordarnos de Doradito, un impresionante sardo que anduvo de sobrero por diversas plazas, entre otras Madrid y Pamplona, nada menos. Hecho que ya de por sí solo puede dar una idea de cómo era el toro. Precisamente en Madrid estuvimos una época en la que, al ver su nombre plasmado en el programa de mano como sobrero, y dado que ya lo conocíamos gracias a los objetivos de algunos fotógrafos, no nos hubiera importado lo más mínimo que el pañuelo verde hubiera asomado para disfrutar de su línea en el ruedo. Pero finalmente no fue así, y Doradito, tras algunas idas y venidas, acabó sus días siendo lidiado en las calles de Coria.
Y después de estas palabras, es el momento de que hable el ganadero sobre la divisa familiar, su historia, su actualidad, su trabajo diario y el que hicieron sus antepasados, las alegrías y los momentos no tan alegres que ha tenido durante estos años y, por supuesto, el futuro que le depara, y el cual traza en el horizonte una corrida de toros con la que tomará antigüedad en Madrid. Mucha suerte, ganadero. Hola, buenas noches. Primero agradecer sobre todo a Roberto y a la Asociación El Toro de Madrid por esta invitación. Yo creo que como ganadero hay que estar aquí antes que en muchos otros sitios y bueno, y lo que representáis vosotros, que es la afición de Madrid, ¿no? La afición de Madrid para nosotros como ganaderos es la Plaza de Madrid, que es la meca la meca o casi la segunda meca de los ganaderos, ya que para nosotros familiarmente consideramos la meca Pamplona. Es una plaza que no tiene nada que desmerecer con la de Madrid, son las dos plazas más importantes del mundo en el trapío del toro. Seguramente muchos de los aficionados que estáis aquí seguramente iréis a Pamplona también a ver toros. Y bueno, y nosotros como ganaderos siempre hemos intentado estar presentes en las ferias importantes con muchísimo esfuerzo. Todavía no lo hemos conseguido. Hemos conseguido tocar Sevilla con Herales, hemos conseguido tocar Pamplona con sobreros, habíamos conseguido también tocar Madrid con sobreros y con unos novillos que se lidiaron creo que en el año 2012. Completando una novillada de Sánchez Fabrés y Hoyo de la Gitana. Y bueno, y el año pasado por fin conseguimos traer un toro para la concurso de Madrid, que para nosotros hasta ahora es lo más importante que hemos lidiado como ganaderos. Es un toro que como podéis ver era de un trapío extraordinario, un poco fuera de lo que es el encaste Cebada-Gago en términos de peso y tamaño, pero totalmente acorde con las exigencias de la Plaza de Madrid, y así fue. Estuvo aquí sin problemas, pasó los reconocimientos de los veterinarios, salió a la plaza con una ovación, que para nosotros eso ya es un logro y un triunfo, ¿no? Luego el comportamiento del toro en particular dejó cosas en el tintero, ¿no? Cosas mejorables, en las que seguimos trabajando como ganaderos, ¿no? En la selección de las vacas, que es lo que hacemos en el campo, seleccionando los sementales, y con mucho trabajo, al tener dos ramas en la ganadería actual, como es Cebada-Gago y Marqués de Domecq, intentamos tirarnos más a la rama Cebada-Gago en particular, que es la rama que más nos motiva, y es un encaste por el cual somos actualmente ganaderos. Mi padre dejó de ser ganadero con la separación de la ganadería de mi abuela, y dijo que solo volvería a ser ganadero si consiguiera tener encaste Cebada-Gago. Surgió la oportunidad con este señor Ángel Bórquez, que ya había lidiado en Madrid, que ya tenía antigüedad además. Pero nosotros cambiamos el hierro, cambiamos el nombre, perdimos esa antigüedad, y bueno, actualmente desde el 2007 estamos trabajando con nuestra ganadería actual. El encaste anterior, que era del Casta Gijona y Murube, evidentemente un toro que no tiene nada que ver con este, una caja extraordinaria, había toros que llegaban a 600 kilos con mucha facilidad, novillos que pasaban de los 500 kilos, y un comportamiento en el campo bastante agresivo, muy difícil de manejar y tal. Nada que nos asustara, pero sí estorbaba el manejo del ganado en el campo, con una finca que nosotros teníamos que no estaba preparada para el ganado bravo. Fuimos acoplándola, y cuando tuvimos la oportunidad de quitar esa rama que en comportamientos en plaza tampoco nos estaba entusiasmando mucho, nos centramos más en este nuevo encaste, poco visto en plazas, porque bueno, la evolución del toreo y de la exigencia del toro ha ido eliminando ciertos encastes que a nosotros particularmente nos da pena, y me imagino a vosotros como aficionados también, sobre todo
con lo que yo conozco que defendéis. Y bueno, dentro de este nuevo encaste, peleando, intentando estar presente en plazas importantes. El año pasado conseguimos estar en una plaza como Tafalla, que es una plaza para nosotros bastante importante, aunque sea una plaza de tercera, con una exigencia de trapío espectacular, con aficionados, muchos aficionados de Pamplona y de Navarra que son muy exigentes con el toro. Y creo que allí estuvimos con buena nota. Este toro que tenemos a nuestra izquierda fue premiado con el mejor toro de la feria de Tafalla el año pasado. Un toro con un trapío de primera, podría decir, aunque aquí no se ve el toro completo, no tenía los kilos que parece que tiene, pero un toro de mucho trapío, actifino, y que sirvió muchísimo en la plaza. Era lo que nosotros esperábamos que ocurriera luego en Madrid con Cebadito, que, bueno, como ya he dicho, ha dejado cositas que desear. Actualmente tenemos en el campo preparadas varias corridas de toros, entre ellas una corrida para Madrid, que todavía no sabemos en qué fecha se lidiará. Estamos a la espera de los veedores de Madrid que vuelvan al campo para ver la posibilidad de lidiarla a final de temporada prácticamente, julio, sobre julio en adelante. Son toros del encaste Cebada Gago, vosotros lo conocéis, sabéis que los kilos cuesta meterlos, y entonces nosotros intentamos que tampoco lidiar al principio de temporada con toros cuadreños, dejarlos que cuajen, que cojan kilos, que cojan seriedad, trapío, e intentar que se lidien a final, bueno, a final no, adelantada la temporada. Aparte de esa corrida de toros tenemos 3 corridas más que estamos hablando, alguna de ellas me encantaría decir dónde es, pero sería cerca de Madrid también, y al final estamos dejando un poquito para atrás el sur de España, que no, dentro de que nos han salido las cosas bien. El año pasado en Constantina se cortaron muchas orejas, hubo un toro que se le pidió el indulto que finalmente no se le concedió, y estamos dejando un poco esas plazas para atrás por los problemas que hay con las plazas de tercera, partes económicas que sufrimos nosotros de primera mano, y estamos intentando tirar un poquito más para el norte. Madrid, Navarra, lidiamos el año pasado también en Peralta una novillada importante, y bueno, intentar seguir con la lucha económica y con la lucha de los resultados de la ganadería. En cierto modo hemos tocado también Francia, que es un destino que a nosotros nos encantaría tocar y estar presentes, pero por ahora no hemos conseguido, al tener varios toros reservados por Juan Carlos Carreño, que los tiene reseñados, y entonces nos ha quitado de una propuesta importante que teníamos este año para el concurso de Vic Fesensac en Francia, otro concurso de ganaderías en Ortez, que también vinieron al campo a ver toros, y no pudimos, porque al final tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y de lo que podemos aportar a la fiesta, y si tenemos Madrid, que para nosotros es primordial. Y abierto a todo tipo de preguntas. Muy bien. Bueno, pues ahora es el turno de todos ustedes. Aquel que quiera intervenir, que levante la mano, que yo le tomo nota. Y me gustaría que nos comentara un poco, incidiendo un poco más en la historia, allá por el año 2007, cuando decidís otra vez volver de nuevo a ser ganaderos, quiero que nos comentes un poco, pues, por qué os dirigisteis hacia Ángel Bórquez y cómo fue, digamos, un poco toda la negociación de la compra y venta y demás, porque es cierto que buscabais a lo mejor algo de Cebada, pero ahí tenía él un poco, también se dice hasta que tenía de Santiago Domecq y de Marqués de Domecq. Coméntanos un poco ahí la historia. Bueno, Ángel Bórquez, el que lo conozcas ahora, que es una persona muy peculiar, y bueno, él hubo un momento de su vida que decidió retirar la ganadería de una finca en Jerez de la Frontera que se llama El Machorro, y se la llevó a Portugal. En ese momento nosotros, como ganaderos y agricultores en Portugal, él necesitaba apoyo logístico o profesional para gestionar su finca, y en ese momento entra mi hermano mayor a trabajar con Ángel Bórquez
para ayudarlo con todo el tema de la finca que adquirió en aquella zona. Y bueno, estando allí ya tuvo unos problemas él intentó hacer del toro de Lidia una especie de cinegética y tuvo varios problemas con la afición del toro y bueno, se cansó un poco de la ganadería y la puso en venta. En ese momento, como mi hermano trabajaba con él, mi hermano mismo le propuso que le comprábamos la ganadería. No queríamos toda la ganadería porque no teníamos la finca preparada con las instalaciones para toros de lidia, entonces adquirimos solo algunas vacas, la mitad de la vacada realmente, y sin ningún macho, o sea, quisimos solo la semilla, ¿no?, de lo que es una ganadería. Con un semental en particular que nos encantaba, por el cual hubo rifirrafes en la hora de la negociación con los ganaderos actuales de Cebada Gago porque lo querían también. Ellos en ese momento tenían problemas con la ganadería y querían refrescarlo con algo que viniera de ellos, pero que ya no estuviera en sus manos hacía tiempo, y entonces decidieron ir atrás de este toro que finalmente nos lo quedamos nosotros. A raíz de ahí ya pues, empezamos a trabajar con esta ganadería, digamos, desde cero prácticamente, porque no nos llegan, a la hora de hacer la compra, no nos llegan apuntes, ni notas, ni reatas de la ganadería que adquirimos. Lo poco que conseguimos fue a través de algunos toreros que iban a tentar a su casa y que habían hecho los tentaderos de macho. Nos comentan de la nota del semental, nos comentan también cómo salía un poco la ganadería, y entonces empezamos una ganadería, en cierto modo, sin tener ninguna vertiente, digamos, que nos llevara a hacer aprobaciones de vacas por sus reatas. Entonces nos centramos única y exclusivamente en las notas de las novillas que íbamos tentando, de las heradas. Algo que para nosotros funcionó porque consigues hacer una ganadería prácticamente desde cero, sin tener notas ni nada. Tú vas poniendo tus notas, vas seleccionando a tu antojo puro y duro, sin tener familias buenas, familias malas, hijas de madres que tenían buena nota, no teníamos nada. Entonces empezamos a seleccionar exclusivamente por nuestro criterio. Algo que a día de hoy estoy agradecido porque ya después de 16 años ya tenemos nuestras familias preferidas, nuestras vertientes favoritas, nuestras sangres más definidas y bueno, referente a los de Salvador, me habías dicho Santiago, perdón, Domecq. A nosotros no nos llega nada de Santiago Domecq, nos llega todo con algunas vacas con el hierro de Cebada Gago, de Marqués de Domecq, y la mezcla de Bórquez, que según los libros genealógicos de la Asociación de Ganaderías de Lidia, no venía nada de Santiago Domecq. Entonces es puro Cebada Gago y Marqués de Domecq. Y ahora mismo, en el momento actual de la ganadería, ¿qué porcentaje hay más? ¿De cebada o de marqués? ¿O lo tenéis todo junto? ¿Cómo lo tenéis? Porque del semental que he hablado, que lo voy a decir, es el semental castizo, que luego tendremos oportunidad también de... Bueno, pues como he comentado, todo venía mezclado, pero por los libros genealógicos podíamos ver más o menos de dónde vendrían, de dónde supuestamente vendrían. A día de hoy, al tener castizo como semental padre de la ganadería, el que da origen a todo lo actual, venía de Cebada Gago, por lo que hay más porcentaje de Cebada Gago en la ganadería. Después de tener ese semental, que estuvo muy poco tiempo con las vacas porque se murió, hicimos un tentadero de machos y seleccionamos 3 machos más de la vertiente Cebada Gago. O sea que actualmente tenemos más sangre Cebada Gago que Marqués de Domecq. En porcentajes está todo muy mezclado, hay vertientes más marqués, hay vertientes más cebada, aunque prevalece más siempre cebada. Aunque tenga algo de vertiente marqués, siempre prevalece más Cebada Gago. Bueno, pues abrimos ya el turno
En primer lugar, Rosco, ¿querías hablar? Buenas noches. Estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros, hombre, un ganadero portugués. Y más de ese encaste que nos entusiasma. No solamente el pelo, nos entusiasma su forma de vestir, su forma de estar en la plaza. Es un toro, como nosotros decimos, difícil, no es fácil para los toreros. Y nos gusta la épica ante todo, y aquí hay que implicar la épica, no la estética. Y por eso estamos tan agradecidos. Una pregunta difícil y otra muy fácil. Oye, ¿dónde tienes la finca? ¿En qué cerca de aquí de la frontera de España? Nosotros la finca la tenemos cerca de una ciudad que se llama Bella, que está a media hora de Rosal de la Frontera, muy cerca de la ganadería de Pereda. Bien, vale. Es que si alguna vez voy por allí, pues me gustaría entrar a tu finca y conocerla, ya está, no a mí solo. Por supuesto, más que invitado. A mucha más gente de nosotros, ¿comprendes lo que te quiero decir? Y ahora otra cosa, en vista de que tienes sementales de estos y lo del Marqués de Domé, yo te ofrezco un semental que compraras al de mi pueblo, al Vitoriano del Río, porque eso, en cuanto se enteraran los toreros, los ibas a tener allá a la cola a pedirte la ganadería en poquito tiempo. Entonces nada más eso, de decirte que un semental de Vitoriano o uno de Palas, coño. Como has comentado, el de los pelajes y tal no he hablado porque para nosotros lo más importante de una ganadería es el comportamiento del toro. Nos da igual que sea sardo, burraco, eso es una ayuda realmente a la hora de los aficionados y a la hora de los veedores que van al campo y disfrutan realmente de aquello, y nosotros también. No es lo mismo tener una ganadería variopinta que tener una ganadería entera de negra o entera castaña. Referente a los sementales, nosotros, que no vengan los toreros para nosotros no es un problema. Nosotros lo más importante es el aficionado. Entonces buscamos sobre todo que al final eso va acorde al triunfo, ¿no? Y está aquí un matador de toros que ha triunfado con una novillada nuestra en Santa María de la Alameda, como es Mario Palacios, que abrió la puerta grande esa tarde. Y bueno, eso tiene que ir de la mano al final del comportamiento del toro. Que los toreros vengan o no, al final se van a tener que montar a corridas de toros. Si al final al empresario le motiva nuestra ganadería, porque es una ganadería que la pide la afición o el público en general, y después se triunfan los toreros, pues un triunfo redondo, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es que el toro se mueva, que el toro vaya al caballo, y que luego si se le cortan las orejas ya es de apaga y vámonos, pero mientras hacer que los toros se muevan y que vayan al caballo y que envistan. Carlos. Buenas tardes, ganadero, y gracias por estar aquí con todos nosotros. Tenía un par de preguntas. La primera es, ¿cómo diferencian las dos vertientes que tiene en casa, la de cebada y la de marqués, tanto de fenotipo como de comportamiento? Y la segunda pregunta es, ¿cómo recuperaron la vacada de su abuela, tanto su abuela como su padre, tras la revolución de los claveles? Gracias. Pues mira, te respondo primero a la segunda pregunta, que la recuperación de la ganadería después de la ocupación comunista en Portugal se hace a través de mucha presión burocrática política y a través de abogados. Porque fue una ocupación, digamos, totalmente ilegal, porque al hacer una ocupación, una expropiación, a fines legales se tiene que hacer para otra finalidad y no la actual. O sea, si tú expropias una finca es porque vas a hacer una carretera o porque vas a hacer un pantano. No puedes expropiar una finca para hacer lo mismo que se hace. Entonces ellos ocuparon las fincas y siguieron haciendo agricultura y ganadería. Entonces a través de Europa se consiguió demostrar que todo lo que pasó en Portugal fue un golpe de Estado comunista ilegal y
y se consiguió recuperar en parte todas las fincas, o casi todas. A día de hoy tenemos todavía 900 hectáreas ocupadas y se consiguieron recuperar bastantes fincas y la ganadería. La ganadería sufrió muchísimo porque, bueno, en aquel momento se pone al frente de la ganadería un señor que actualmente es ganadero también allí cerca, que llevaba la ganadería pues a su manera, haciendo la selección como quería, y entonces rechazaba muchas vacas, de las cuales luego paraban en una finca suya. Entonces vacas que supuestamente iban al matadero, se iban a su casa y se hizo ganadero. Evidentemente así se hace ganadero la mitad de la sala, ¿no? Pero bueno, es un ganadero que sigue en activo, que fue propietario además luego de algunas plazas de toros en el sur de Portugal, que fue vetado por la Unión de Criadores de Toros de Lidia porque llevaba los toros después de lidiar, como en Portugal no se matan, los llevaba otra vez a su ganadería, los curaba y los volvía a lidiar. Entonces así también se hace cualquier empresario taurino, lidiando 2 o 3 veces el mismo toro, al precio de uno de las 3 corridas, se hace también. La recuperamos muy mal recuperada porque estaba destrozada, porque seguían novillos con 3 años con las madres, cubriéndose las vacas de todo lo que había, sin selección, sin criterio. Era una ganadería salvaje. Y de hecho cuando se devuelve la ganadería, devuelven la ganadería, pero no devuelven la finca. Entonces los toros ya eran propiedad de la familia, pero la finca no. Entonces el embarcadero seguía ocupado, la plaza de tiendas seguía ocupada y la ganadería y los toros de lidia no. Entonces aquello era como un safari auténtico. Yo no lo viví, lo vivió mi padre sobre todo, que en ese momento era el encargado de llevar la parte agrícola de mi abuela, porque era ingeniero agrónomo. Y entonces iban a los cerrados con rifles tranquilizantes, dormían a los toros en mitad del campo y en peso los embarcaban en los camiones y salían para lidiar. Y además, como te digo, sin criterio de selección, sementales mezclados, novillos cubriendo vacas en los cerrados y sobre todo que desaparecieron muchísimas vacas. Entendemos que las mataban para consumirlas porque en las fincas, cuando las ocuparon, la gente del pueblo se fue a vivir a las fincas. Entonces aquello era un sistema político insostenible, ¿no? Que aún siguen defendiéndolo, ¿no? Algunos partidos políticos, pero es algo que no funciona. No mandaba nadie, mandaban todos, entonces nadie quería trabajar, pero sí querían alimentarse y ganarse la vida. El que podía robar 4 vacas y vendérselas a otro, la robaba y se las llevaba. El que necesitaba comer, mataba una vaca y se la comía. Eso pasó con las ovejas, con los cochinos, con todo lo que teníamos en las fincas entonces. Referente a la primera pregunta, no recuerdo. Las dos diferentes vertientes de la casa. Actualmente las diferenciamos en fenotipo y es muy difícil ya saber la diferencia. Hay aficionados aquí presentes como Gorka Pilicueta, que es fotógrafo taurino, apasionado de los encastes, y a veces con él, incluso dando la vuelta por el campo, haciendo fotos y demás, intentamos intuir de qué vertiente viene cada toro y muchas veces nos equivocamos. A veces acertamos, pero muchas veces nos equivocamos. A veces vemos un toro más del tipo cebada y opinamos, oye, este toro es totalmente cebadita, es impresionante, tal, y tiro de las notas en el momento a través del móvil, lo miramos y decimos, tío, pues la abuela es Marqués de Domecq, o sea, hemos fallado totalmente. Pero generalmente ya se nota mucho el toque cebada, se nota mucho ese pitón actifino, ese tamaño terciado, que no es un tamaño muy voluminoso, se nota ya más el fenotipo cebada. ¿Y la última entrada de vacas de su casa, cuál fue? La última entrada de vacas fue poco tiempo después de comprar lo de Ángel Borquez, que nos hicimos con 15 vacas de lo antiguo de mi abuela, de Casta Gijona y Murube.
Tuvimos un semental de eso con esas vacas y lo intentamos mantener puro, pero era una locura. Nosotros teníamos una ganadería mansa, la ganadería brava actual y la ganadería brava, mini ganadería brava de 15 vacas de lo antiguo de mi abuela. Estábamos muy entusiasmados por recuperar un encaste que se ve poquísimo, ¿no?, de casta gijona, con un volumen de toro espectacular, pero el comportamiento no era muy bueno y entonces empezamos a lidiar en Portugal de rejones y en concursos de ganadería en Portugal y tal. No funcionaba y lo fuimos quitando. Hicimos un segundo intento de mantener aquello y lo cruzamos con uno de los sementales de Cebada Gago, una cosa muy rara, y realmente funcionó porque el F1 fue muy interesante porque funcionaba realmente. Después el F2 ya no servía. Entonces, de hecho, del F1 lidiamos un novillo en la Maestranza de Sevilla, que salió en segundo lugar, y para mí fue uno de los novillos más importantes de la novillada de Sevilla. Sobre todo por el trapío que tenía y el comportamiento que tuvo, que fue extraordinario. Un novillo súper bravo, con mucha movilidad, pero tuvimos que quitarlo porque realmente aquello no tenía futuro. Y tener una ganadería como la tuvo mi abuela, que tuvo la casta gijona pura por un lado y la casta murube pura por otro lado, eso a la hora del manejo del ganado es un trabajo que no compensa a día de hoy. Sobre todo porque no estaba funcionando. Si llega a funcionar, si llegamos a tener toros importantes de eso, lo hubiésemos mantenido, hubiésemos hecho el esfuerzo y mantenerlo. Esfuerzo es todo, el esfuerzo también es tener esto, pero sería un esfuerzo añadido a lo que tenemos actualmente que no merecía la pena. Antes has comentado que te gusta, pues, el toro que se mueva y que va al caballo, pero me gustaría que nos definieras un poco el toro que tienes en la cabeza, el toro que buscas, y si nos pudieras decir un poco más las cualidades que buscas en el toro, tanto morfológicamente como de comportamiento. Bueno, morfológicamente nosotros, dentro de que creemos en la agresividad que llega al público y demás, morfológicamente nos gustan los toros bonitos, finos, bajos, que es lo que tenemos. No llegamos a unos pesos desorbitados. Son actifinos que dan esa apariencia de agresividad, cuando muchas veces un toro del mismo porte de pitones, con un pitón más gordo o más vasto, no da esa apariencia de trapío, ¿no? Entonces nosotros buscamos un toro dentro de la línea de Cebada Gago, actifino, de los pesos correspondientes, sin salirnos de la regla del encaste, pero que tenga trapío. Esa es la parte morfológica. En la parte de comportamiento, lo que buscamos es un toro que tiene sus complicaciones a la hora de torearlos, porque es un toro del que el torero se tiene que confiar y tiene que obligarlo muchísimo por abajo. Un toro de Cebada Gago obligado por abajo o ayudado por alto no tiene nada que ver. Es un toro que te puede pegar derrotes, que no te termina el muletazo por abajo. Cuando tú sometes por abajo un toro de nuestra ganadería, el toro tiene una entrega en la embestida totalmente distinta y termina los muletazos con un transcurso en el muletazo extraordinario, con una profundidad y una distancia óptima para el triunfo, ¿no? Y para la emoción también al público. Que humille, que meta la cara y que se someta, y sobre todo al ser atacado por el torero, digamos así, obligándolo por abajo, que el toro se emplee más. Entonces, ese tipo de embestida es lo que nosotros buscamos. Es un toro que tarda un poco en calentarse y en expresar todo lo que lleva dentro, con la obligación de bajarle la muleta. Es un toro que te desarrolla una embestida que es lo que nosotros buscamos. Aparte, por supuesto, del caballo. Para nosotros es esencial que vaya al caballo. Nosotros en Tentadero llevamos las vacas unas 5 veces al caballo. Después de esas 5 veces hay vacas que te aguantan una lidia súper larga
y con un desarrollo de esa embestida con transmisión que nos entusiasma muchísimo. Es lo que buscamos y es lo que pretendemos, y es lo que hemos conseguido en algunos toros. Que salgan todos los toros así, pues ojalá, es muy complicado, pero que nos salgan de vez en cuando toros así es lo que a nosotros de verdad nos entusiasma, e intentar que ese porcentaje de toros siga subiendo. Continuamos, Ricardo. Hola, de nuevo, ya nos hemos saludado antes, nos hemos conocido. Bien, yo creo que bueno, ¿no? A ver, tengo varias preguntas. Nos retrotraemos en el tiempo. La revolución de los claveles. Según tengo entendido, hicieron cada ganadero, o todos los afectados, hicieron la guerra por su cuenta, ¿no? Y les costó como bastante más trabajo el recuperar lo perdido que si lo hubieran hecho unidos. ¿Están ahora unidos o tienen más unión o cómo están ahora los ganaderos portugueses? Primera pregunta. ¿Me la contesta o le hago más? Vale. Segunda pregunta. Por lo menos es algo que a mí me ha extrañado. Habla usted y ha dicho que para usted que Pamplona era la meca del trapío del toro. Pero joder, que en Madrid ha lidiado y bueno, explíqueme usted un poco en qué se diferencia, porque le voy a decir una cosa que aquí dijo un matador de toros que se echó la temporada pasada a la espalda y llegó a 100 y algo corridas, y dijo: el toro de Pamplona se parece al de Madrid y además es más feo, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, vale. Bueno, ya, y esta pregunta ya está como medio contestada. ¿Cuántas cabezas tiene usted en la finca? ¿De qué ganado tiene? En las dos variantes. Ya ha dicho cómo hacer la selección, cuánto le exige a las vacas y tal. ¿Quién suele ir por allí a tentar? Y, bueno, no hago más, no, porque claro, no más. Luego si quieres te doy la palabra. Vale, sí, lo siento. Muchas gracias, Ricardo, por las preguntas, porque, a ver, los ganaderos en Portugal yo creo que se asemejan a los ganaderos aquí en España, ¿no? ¿Igual de embustero? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Unidos no están, al final cada uno se busca la vida como puede, intenta lidiar donde puede, depende también del nivel de cada ganadería, ¿no? Nosotros estamos en un nivel que sabemos dónde estamos en un nivel bastante bajo aún, que sí, que tenemos expectativas de subir y en ello estamos, ¿no? Estamos hoy mejor que ayer y esperemos que mañana estemos mejor que hoy. No estamos unidos por la sencilla razón de que para lidiar no depende solo de los ganaderos, ¿no? Depende de las empresas, de toreros y de... A nosotros en el año 2013 hubo, que era plena crisis, ¿no? A raíz del 2008, una crisis económica grande, y nosotros estábamos totalmente vendidos con una ganadería nueva, entonces nos era imposible lidiar. Y lo poco que lidiábamos, ahí en esa época mandaba todo el mundo, menos el ganadero. A nosotros nos han quitado novilladas novilleros, porque no querían torear lo nuestro porque no lo conocían. Y bueno, matadores de toros, por supuesto, digo novilleros porque entonces incluso hasta ellos tenían fuerza, ¿no? Tenían fuerza, mandaban más que nosotros todo el mundo, ¿no? Bueno, y al final es una pelea de intereses tanto del ganadero como de un empresario. Un empresario tiene que salirle las cuentas, ¿no? Que lidiar una corrida nuestra no sea un fracaso económico para una feria, ¿no? Y bueno, poco a poco darnos a conocer. Yo no he estudiado marketing ni publicidad, pero es una lucha que intentamos hacer como buenamente podemos, ¿no? Estar en Madrid con un sobrero ya es publicidad, estar en Pamplona con un sobrero también es publicidad, estar en las calles, incluso en Valencia y por la zona de Castellón,
también nos da nombre, ¿no? Dentro de otro mercado, ¿no? Que no es Coria, que lo he mencionado. Coria al final fue un toro en particular que estuvo en Pamplona, estuvo en Madrid 2 veces, estuvo de sobrero en 2 temporadas, y ya estaba un toro muy corraleado, tenía ya 5 años y decidimos, mira, ya no vamos a probar suerte ya más con el toro, porque además el boca a boca, el toro ya estaba muy corraleado, lo sabían los toreros, los banderilleros, y no nos agradaba ya lidiarlo en una plaza de toros. Pues nosotros encantados que hubiese salido en Madrid o en Pamplona de sobrero, pero no fue así y tuvimos que defenderlo de una forma, porque el toro tenía un trapío y una presencia imponente, entonces intentamos defenderlo lo mejor posible y fue Coria al final que lo soltó en las calles y mira, desgraciadamente duró unos segundos, no sé si fueron 20, 15 o 30, pero vamos, salió del cajón y se estrelló y se mató. Referente a Pamplona, bueno, yo que particularmente Pamplona la vivo desde chico, en Portugal, amaneciendo para ver los encierros, ¿no? Entonces para nosotros estar en Pamplona para mí es la meca, ¿no? Del toro. Madrid sin duda es la feria más importante del mundo. También es importante para nosotros estar aquí. Referente a Pamplona, para mí en particular, es una opinión mía personal, que para nosotros en particular es la meca. Además la vemos prácticamente inalcanzable, porque son tan pocas corridas de toros, hay tan pocas ganaderías que es muy difícil entrar en Pamplona y no lo veo posible, te diría que en los próximos 10 o 15 años. O sea, yo no sé quién vivirá sin una corrida de toros de Sobral se lidie en Pamplona, pero yo probablemente, que tengo 36 años, no lo vaya a vivir. Por eso para mí es la meca, un poco inalcanzable, ¿no? Las cabezas que tenemos en el campo, de vacas tenemos 160 vacas, no una ganadería muy extensa, tampoco pretendemos que sea mucho más extensa, ¿no? A día de hoy, con las dificultades que hay para vender, con las dificultades que hay para estar en el mercado, creemos mucho más viable y defendible tener 160 vacas, que aún así hemos llegado, este año tenemos, contando las 2 que tenemos preparadas para Madrid, tenemos 3 más, y guardando 4 años para cinqueños de cierto trapío que queremos llevar a cinqueños. Entonces serían 5 corridas de toros. Dependiendo de las ferias a las que vayamos en un futuro, si son ferias importantes, oye, una ganadería que lidia 5 tardes en ferias importantes es una ganadería ya sonada, ¿no? Ojalá lleguemos a eso. También lo veo complicado, pero más cercano que lidiar una corrida de toros en Pamplona, ¿no? Referente a lo que has dicho además de los toros de trapío, que son más feos en Pamplona que en Madrid, ¿no? Sí, eso fue un torero. Un torero, bueno. Bueno, evidentemente, ¿no? Más feo o no lo sé, son toros de un trapío que tendríamos que echarlos a pelear en básculas y en medir pitones y tal, lo considero prácticamente igual, ¿no? Simplemente es más fácil montar una feria como la de Pamplona, porque da menos corridas de toros, y Madrid es hiper extensa, ¿no? Es mucho más difícil al veedor y al empresario montar una feria como la de Madrid, o una temporada, que ya no es una feria, una temporada en Madrid que en Pamplona, ¿no? Entonces, evidentemente en Madrid entran otras cosas, no puede lidiar todo con el trapío de la exigencia que tiene Pamplona en este caso, porque lo estamos comparando con Pamplona. Tiene que entrar un poco más diferencias de encastes, diferentes pesos, diferentes trapíos, ¿no? Dentro de lo que es cada ganadería. Además, siendo una feria que exige que vengan encastes y ganaderías, digamos, turistas, que a mí tampoco lo de turistas no. Sí, yo también, mucho. Es un término, unos para mí conceptos que no entiendo muy hay bien. ganaderías buenas, ganaderías que están en su momento, ganaderías que no lo están y ganaderías malas, ¿no? Y bueno, dentro de las ganaderías buenas que se exigen en Madrid, es muy difícil traer todas las corridas de toros con el trapío de cebadito, por ejemplo, ¿no? Nosotros no conseguimos traer una corrida completa así, tampoco, en el caso de venir a Madrid, ¿no?
habrá diferentes tipos, habrá toros más feos, toros más bonitos. Este yo lo veo dentro de su trapío, lo veo un toro precioso, un toro dentro del encaste, con la vuelta del pitón, no es paletón, con unos kilos, que pesó 520 kilos, que no es un toro extremado con un peso excesivo, ¿no? Y físicamente aparentaba ser bastante atleta y estar preparado, cosa que después no ocurrió, pero parecía estar preparado físicamente para aguantar la lidia en Madrid. De los toreros que van a tentar a casa, bueno, de aquí de vuestra tierra venían muchos... portugueses igual. Bueno, sí, portugueses viene Manel Díaz Gómez, que es un torero que aparte compartimos amistad, un torero que quiere romper, que se prepara muchísimo, que todavía no ha tenido la oportunidad de venir a Madrid a confirmar la alternativa. Está peleando por ello, todavía no ha tirado la toalla, pero como no lo consiga en unos años, yo creo que se dedicará a otra cosa, ¿no? Al final esto es complicado para todos, para ganaderos y para toreros. Gonzalo Caballero viene casi todos los años, Alberto López Simón venía desde novilleros sin caballos, lo típico con mi padre y tal. Le vimos cositas buenas y lo llevábamos continuamente. Al final hubo un momento de su trayectoria como torero que al final se ha retirado, ¿no? Sí, ya. Pasó a otro nivel y nos dejó atrás totalmente, dejó de venir a tentar a casa. Entonces, ese tipo de detalles son los que a nosotros nos hace pensar mucho en qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué nivel pasó? Pasó a un nivel que no era el nuestro como ganadería. Entonces, nos sobrepasó a nuestro nivel de ganadería y nos desechó, digamos, como ni para tentar, ¿no? Lo llamamos varias veces. Él directamente fue. Bueno, ahí ya no sé quién mandó, ni no sé quién manda, ni tampoco me importa, ¿no? Simplemente dejó de ir. Aparte viene mucho el Cid, que es un torero que nosotros lo tenemos muy considerado, ¿no? Es un torero que ha triunfado mucho con nuestros toros en las plazas, y al final eso nosotros lo debemos de conservar, ¿no? Un torero que triunfe tiene que venir a casa y tiene que seguir toreando nuestros toros, ¿no? Porque al final podemos llamar a otros toreros de más nivel o de una liga distinta, ¿no? Digámoslo así, no hablemos de nivel. Y bueno, que vengan toreros de primera división, a nosotros nos va a aportar disfrutar en el tentadero, que también es lo que buscamos, pero luego a la hora de torear nuestros toros, a día de hoy no va a pasar, entonces ya habrá tiempo de que vengan otro tipo de toreros. Pero Curro Díaz también viene a casa, Oliva Soto, toreros de cierto toque artístico, ¿no? Que también consiguen triunfar con nuestros toros y nos hacen disfrutar muchísimo en los tentaderos. Sobre todo que nos hagan ver las vacas. Esaú Fernández, por ejemplo, es un torero que viene mucho, que en tentadero lo considero un torero que nos hace ver las vacas al dedillo, sobre todo porque se playa sometiendo las vacas y las exprime al máximo, entonces también te sirve para ver si una vaca tiene ese fondo que buscamos de aguantar una lidia súper agresiva, ¿no? Estamos abiertos a todo tipo de toreros. A día de hoy vienen los que he comentado más y bueno, seguirán viniendo nuevos toreros y novilleros. Muy bien, gracias. Has comentado que la camada está formada por 160 vacas, si he escuchado bien. Me gustaría que nos comentaras un poco también de los sementales. ¿Cuántos sementales tenéis? ¿Cómo se reparten los lotes? Y si todos los sementales vienen de lo de cebada. Todos los sementales vienen de hijos de vacas o de la línea cebada a día de hoy. Tenemos 5 sementales. Unos los vamos probando, otros ya están contrastados, los lotes los hacemos generalmente algo amplios para lo que quisiéramos hacer, pero también el COVID no nos vino nada bien, entonces hicimos exclusivamente 2 lotes.
los años de COVID sin saber qué iba a ser del futuro, ¿no? Nosotros no queríamos matar toros en el matadero, entonces quisimos curarnos un poco en salud porque nos daba miedo el futuro, y en vez de quitar vacas, que después de una pelea larga y costosa, estar cogiendo vacas y mandándolas al matadero nos costaba la vida, ¿no? Nos dolía en el alma. Entonces hicimos lotes amplios con un solo semental, se cubrieran las vacas que se cubrieran, eso era lo que íbamos a tener en un futuro, y realmente hemos bajado los nacimientos. Es una forma de controlar un poco la ganadería, que a día de hoy es lo que se está viendo en el campo bravo, ¿no? Que está viendo menos toros, ¿no? Porque todos los ganaderos han intentado defender bajando su número de toros. Muchos han mandado al matadero vacas, muchos han mandado al matadero, han lidiado herales y utreros. Yo conozco muy bien la ganadería de Villamarta, por ejemplo, que trabajamos con Federico Molina a nivel empresarial en agricultura y ganadería. Y en el caso de Villamarta se lidiaron muchísimos novillos y se quitaron de en medio por miedo al futuro, ¿no? Y a día de hoy es una ganadería que está funcionando, y que si tuviera toros estoy convencido que lidiaría en plazas más importantes. Bueno, más importantes, viene a Madrid, iba a Sevilla, iba a Huelva, iba a plazas importantes, porque también tiene otro nombre, ¿no? Pero si tuviera más novillos y tal, y toros, los lidiaría también todos sin ningún tipo de problema, incluso tocaría Francia. Este año además creo que va a Vic Fesensac con un toro para el concurso. No sé si te he respondido a la pregunta. No, pero voy a seguir con el hilo, porque los que nos gusta leer y estudiar sobre las ganaderías somos muy curiosos. Y antes has hablado de un semental sin decir el nombre, pero que es el semental castizo, y me gustaría que nos comentaras un poco que cuando hicisteis la compra de vuestra ganadería a Ángel Borquez, a la vez la hizo José Luis Pereda también. Y supuestamente, según los libros, ninguno tenía conocimiento, ni vosotros, que José Luis Pereda iba a comprar esa parte, ni vosotros tampoco. Y respecto a ese semental tan famoso, castizo, que hizo la ganadería, según hemos podido investigar, ese semental se le embarcó José Luis Pereda, y luego fue para acá. A ver si nos puedes comentar un poco esa curiosidad y esa anécdota. Bueno, eso son anécdotas que pasan, no muy agradables, pero bueno, si está escrito el libro, se puede opinar, ¿no? Y comentar. Mi hermano, como comenté, trabajaba con Ángel Borquez en ese momento, entonces sabíamos que José Luis Pereda había comprado la mitad de la vacada, aunque nosotros teníamos preferencia a la hora de elegir las vacas. Entonces elegimos nuestro lote de vacas, y el sobrante se lo iba a llevar José Luis Pereda, con todos los machos además. Y a la hora de embarcar el semental, hubo un día que llegamos allí cuando estaba embarcando José Luis Pereda sus vacas, y en la mangada estaba castizo para embarcar José Luis Pereda en su camión. Bueno, al final fue una pequeña discusión entre el mayoral de José Luis y mi padre. Se llamó a Ángel Borquez para que aclarara un poco cómo había sido el trato y demás. Se solucionó sobre la marcha, y el toro que estaba en la mangada se echó para atrás y no se embarcó. Pero si llegamos a retrasarnos 5 minutos, el semental estaría en José Luis Pereda, que a lo mejor después, aclarando las cosas y tal, pero no sé, un suponer, podríamos haberlo recuperado, ¿no? Ir a casa de José Luis y traerlo de vuelta. No sé qué habría pasado, pero mejor que no se hubiese embarcado y quitarnos de un poquito más de jaleillos de campo. Muy bien. Continuamos, Julián. Me dan ya casi todas. Todas. No, lo que yo sí, ya que nos has hablado de que vais a venir a Madrid, que nos hables un poco de la corrida que vamos a disfrutar, pienso yo, el día que la veamos en Madrid. Que nos hables cuántos toros tienes reseñados para Madrid y cómo están, y cómo es lo que te puedo preguntar. Muchas gracias. Pues mira, de la corrida de Madrid lo que puedo decir es que no sé nada. O sea,
hasta que no se embarque la corrida, hasta que no llegue a Madrid, hasta que los veterinarios, que además hay uno por aquí, los aprueben y salga el toro por la puerta de Chiqueros, no tengo absolutamente ni idea de qué va a pasar. A día de hoy lo que sí puedo decir que Juan Carlos Carreño ha estado en el campo, ha estado varias veces ya, estuvo el año pasado por el toro que vino a la concurso, le he hecho una ojeada a lo que teníamos para el año siguiente y bueno, y hemos apartado en noviembre 12 toros que se están preparando desde noviembre, que están, bueno, algunos de ellos cinqueños, otros de ellos cuatreños y que los estamos preparando con idea de venir a Madrid. Entonces con todos detalles de la hora de la preparación de alimentaria, de preparación física y todo sin escatimar en nada para una preparación absoluta como la que se merece Madrid, ¿no? Ahora, los tipos de toros, hay de todo tipo, ¿no? Hay toros con unos trapíos impresionantes también y dentro también de la línea que nosotros tenemos, que es cebada gago, finos y con un trapío y una seriedad que a lo mejor no se refleja tanto en unos kilos desorbitados, pero que tienen su importancia los toros. En notas, al tener tan pocos toros que lleguen a ser lidiados, vamos a ir seleccionando mucho las notas, intentando minimizar el riesgo de fracaso, que siempre pasará, siempre nos tocará en alguna tarde. Esperemos que Madrid no, sobre todo que Madrid te puede quitar mucho, ¿no? Entonces es una apuesta muy fuerte por nuestro lado. Yo espero, de pelajes, tiene todo tipo de pelajes, o sea, creo recordar que no hay ningún toro negro, por ejemplo, apartado. Burracos, sardos, salineros, entrepelados, de todo. Castaños hay alguno también. Son, vamos, para disfrutarlos en el fenotipo. Luego vamos a ver el comportamiento. Una pregunta, ¿vosotros ponéis fundas o no? Sí, nosotros, de hecho, hay aquí un defensor en la sala de la no funda por la belleza que le quita al toro y es una verdad como un templo, ¿no? Un toro sin enfundar en el campo, en puntas, es un animal de los más bonitos que se pueden ver en una dehesa en España, ¿no? Y en Portugal. Pero nosotros al final, si queríamos dar un pasito más en importancia, teníamos que infundarlos. Teníamos siempre la mala suerte de que se nos morían siempre los toros más importantes de las camadas, con cornadas y tal, incluso toros ya vendidos. Hace unos años los toros más importantes siempre los vendíamos para las calles, no conseguíamos colocarlos en las plazas de toros porque tienen ese trapillo y no había plaza ni torero que nos recibiera, ¿no? A día de hoy ya, tocando plazas como Madrid, Tafalla y demás que son exigentes en trapillo, esos toros ya los podemos vender en plazas y estamos viendo los resultados ya de esos toros con ese trapillo. Las fundas son indispensables para llegar a eso. Como no pongamos fundas, entre que se desgastan pitones, se pelean y se matan, incluso con fundas se matan, muchas veces con tornadas internas y se parten pitones y bueno, pasa de todo, ¿no? Pero es indispensable para estar en este nivel, creo yo. Bueno, continuamos. Eduardo Coca. Yo le quiero preguntar qué porcentaje de las reses se lidian en plazas sin muerte de las que usted produce o saca al final del año, y sinceramente si no les supone una frustración y un desencanto todas las labores estas de selección, de cría para un animal que al final no va a morir en la plaza. Creo que un ganadero tiene que sentirse muy frustrado cuando eso sucede. Pues sí, es una frustración que además no tiene solución a día de hoy en Portugal, porque la vertiente social, animalista y demás que estamos sufriendo todos, ¿no? Todos los que estamos aquí, porque lo sufren hasta los aficionados,
y los ganaderos lo sufrimos muchísimo, ¿no? Y allí la ley en Portugal se cambió hace mucho tiempo, es algo histórico por un papa, que ahora mismo no recuerdo quién fue, que dijo más o menos que se idolatraba más al torero que a Dios. Entonces dijo que la muerte en la plaza había que retirarla, y Portugal decidió ponerle fundas y quitarle ese riesgo de muerte, ¿no? Para no idolatrar tanto al torero. Y en España, creo recordar, no sé, pero eso estará en los libros de historia, que se prohibieron los toros momentáneamente hasta que recuperar otra vez el toro íntegro, que a día de hoy es el que seguimos conociendo con la muerte en la plaza, ¿no? Al hacer esto Portugal, nosotros al principio los toros de trapillo y tal los teníamos que lidiar en Portugal, porque no teníamos cabida todavía en las plazas españolas. Los toros sufren muchísimo más que un toro que se mata en la plaza. Además que no culmina una faena, ¿no?, de un torero, que la lidia al final es la preparación del toro para su muerte, ¿no? Con todo lo que engloba la muerte, que sí, que puede ser más agradable, menos desagradable, pero tiene una finalidad también, artística impresionante, ¿no? Que es lo que hace que los aficionados disfrutemos en la plaza. Realmente no disfrutamos de la muerte, pero eso es algo que es muy difícil explicar a un antitaurino, ¿no? Si acaso disfrutamos de una muerte rápida en una plaza, que es lo que se premia además. Hay muchas faenas que no son redondas, que se premian con orejas porque tienen una muerte fulminante, ¿no? Y eso es lo que nosotros, como ganaderos, y vosotros, digo yo, como aficionados, se defiende en una plaza, ¿no? Una estocada bien realizada en la que el toro tarde lo mínimo posible en morir. Eso en Portugal, al no pasar, se coge el toro, se vuelve a embarcar en el camión, y si hay una corrida de toros que es por el sábado por la tarde, hasta el lunes por la mañana no entra en el matadero. Entonces, se desaprovecha la carne del toro porque tiene fiebres. Hay un señor veterinario por aquí que lo puede corroborar, que eso es así. Un toro herido empieza a tener infecciones a través de las heridas, crean fiebre, y la fiebre luego en el matadero, la carne del toro no se puede aprovechar. Entonces se tira y se quema. Por otro lado, están tanto tiempo en el camión con heridas de la lidia que se desangran muchas veces y mueren, llegan al matadero muertos. Y algunos otros sí llegan y se aprovecha la carne, nada, como si se hubiera matado en la plaza, pero con un tiempo dentro de un camión con algo que yo no comprendo, y algo que los animalistas en cambio lo defienden, que me parece, eso sí que me parece una aberración, ¿no?, hacer eso con un animal. Si los toros, los ganaderos ya sufrimos con los viajes largos de los toros, y el toro va perfectamente, intentamos además acostumbrarlos a los movimientos, los metemos en los corrales, los sacamos para que el toro esté lo más tranquilo posible dentro de un cajón. Ahora, defender que un toro no se mate en la plaza para ir después de lidiado a un camión y llevarlo al matadero y matarlo, eso es una locura. ¿Qué tiene de bueno, o qué es lo único bueno de esto en Portugal? Que si te sale un toro muy bueno y no se premia con el indulto, porque el indulto allí no existe, o sea, se indultan todos los toros, tienes un abanico más grande para seleccionar algún toro que te guste para llevártelo a casa de semental. No ha pasado muchas veces. Nosotros, de hecho, de Portugal, de lidias, hemos cogido solo 2 sementales. Uno de ellos lo hemos probado, no nos ha gustado y lo hemos quitado. El otro, a día de hoy, todavía tenemos que probarlo, no tenemos notas. Fue un toro que se lidió en Évora, que se lidió además de rejones, que no consigues verlo bien, o por lo menos nosotros no conseguimos verlo bien. Tampoco es una selección que nosotros hagamos en tentadero para llevar un toro a lidiarse de rejones. Nosotros buscamos el toro para el toreo a pie, ¿no? Pero siempre estás esperando que salga un banderillero que le pegue 4 muletazos y ver si el toro de verdad tiene clase en la embestida, y luego que dure la lidia de un toro que se lidia de rejones, que es bastante exigente, porque es un toro que se mueve muchísimo, ¿no?, en una plaza. Y eso es lo único que podría destacar de algo bueno que existe en todo esto, que me parece
una aberración, un sufrimiento, y me hace sentirme como ganadero, que es lo que de verdad me da pena cuando veo un toro nuestro terminar una lidia y meterse en un cajón y esperar hasta un lunes por la mañana. O sea, es alucinante. Pero como ganadero también sufro cuando veo un toro morir, sufro. Me da pena a veces ver morir un toro en la plaza, ¿no? Lo has criado durante un montón de tiempo, lo has cuidado para que se muera en la plaza, pero estás preparado para eso, ¿no? Y sobre todo lo que quieres es que sea algo rápido, ¿no? Que el matador de toros sea efectivo, que esté ágil y que consiga matar el toro rápido. Un toro que se pincha 6 o 7 veces, como nos ocurrió con un novillo en Sevilla, que yo no sé cuántos pinchazos se llevó y luego no sé cuántos descabellos, es algo que nosotros como ganaderos y vosotros como aficionados nos disfrutamos. De hecho, se castiga, ¿no? Pero todo lo que pasa en una plaza de toros tiene sus premios, cortar orejas, pitos, lo que sea, ¿no? Y todo eso hace parte también de la fiesta, ¿no? A veces en una corrida que está saliendo mala, que no hay triunfos ni nada, al final hay un torero que no está bien o lo que sea, y el público ya caliente se pone a protestar y tal, pues hace parte de esto, ¿no? Y al final tú sales de la plaza y dices, pues mira, no hemos visto nada, pero ha habido un broncazo a, no sé, a Perico de los Palotes, ¿no? Al final hace parte de esto también. Lo ideal es que se muera lo antes posible con un espadazo certero y más que eso, que se le perdone la vida con el indulto y llevártelo a casa. Pero eso pasa poco. Sí, un poco a raíz de la pregunta que ha hecho él. El toro en la calle. No sé si tu ganadería es de mucho o poco de la idea de las calles, pero puede suponer muchas veces también una frustración estar criando un toro, la selección, el caballo, la muleta, para luego echarlo a las calles. Aunque por otro lado también puede ser que en algunos momentos en que no vende las corridas sea una tabla de salvación el toro en la calle. ¿Cómo lo ves? Nosotros intentamos, digo siempre nosotros porque la ganadería no la llevo solo yo, ¿no? La lleva mi hermano también mayor y mi padre siempre está al loro de lo que pasa, ¿no? Está jubilado ya, pero no se mete en nada de ventas de las corridas ni nada, pero en los tentaderos está presente y siempre da su opinión y nosotros hacemos un poco también lo que hemos aprendido de él, ¿no? Bueno, por eso digo que somos nosotros y no yo. Nunca voy a hablar a nivel personal, o sea, a no ser que dé una opinión. Las calles para nosotros nos han servido siempre para colocar este tipo de toros que no hemos conseguido lidiar en plaza. No vamos a meter esto tampoco a puerta cerrada, ¿no? Podíamos meterlo si tenemos una reata extraordinaria y queremos que un toro de este nivel sea semental, ¿no? Pero no ha sido el caso, entonces también económicamente nos tenemos que defender de alguna manera, entonces tenemos que lidiar, por eso lidiamos de rejones en Portugal, que este año pretendemos no lidiar nada en Portugal o algo en algún concurso de ganadería o algo que surja, pero vamos, no estamos preparando ninguna corrida de toros para lidiar en Portugal. Y hablo de Portugal porque lo comparo un poco con las calles en España, ¿no? Que es un toro que no está criado para eso, pero es una afición tan grande la que tienen, sobre todo chavales de 20 y pico años, que tienen sus peñas, que ponen su dinero, que pagan muy bien por el toro, respetan el toro como el aficionado más importante de Madrid o de Pamplona, de Valencia, de Sevilla, o sea, respetan el toro, son conocedores de los encastes, de las ganaderías, y después son muy aficionados al toreo a pie, entonces es una afición que nosotros conocimos gracias a un poco el pelaje y el trapillo que tenían nuestros toros y que es una afición que queremos seguir manteniendo con cierta afinidad con nuestra ganadería, que a día de hoy seguimos vendiendo toros para las calles, pero toros para las calles sirven muchos. Entonces hay toros que por ejemplo, el sobrero que estuvo aquí en Madrid, Castaño número 54,
que tenía un trapío extraordinario, incluso más peso que Cebadito, me atrevería a decir, ahora mismo no recuerdo cuánto pesaba, pero era un toro de súper primera, ¿no? Ese toro a día de hoy tiene 6 años, ya no se puede lidiar y se va a vender para las calles y lo van a disfrutar los aficionados de las calles. Los obreros de Tafalla igual. Tenemos varios toros, en particular 6 toros que nos sobraron del año pasado de cinqueños, que ya tienen 6 años, que tenemos 2 opciones: o los lidiamos a puerta cerrada y les ponemos una nota y si nos sirven se matan y si sirven mucho y tal los tenemos sementales, o al mercado de las calles, que es lo que vamos a hacer este año, y con 6 toros, oye, que ya tocamos varias. Los pagan bien, los pagan, bueno, bien. Yo prefiero venderlos en una plaza de primera a nivel económico, ¿no? Algunos toros, hay otros que se salen del mapa. Este toro estuvo al límite de irse a las calles, el toro de la concurso, ¿no? Ese toro estuvo en un dineral, me ofrecieron un dineral por el toro, pero al final es un poco la inversión que nosotros hacemos para darnos a conocer lo que de verdad nos gusta, que es la lidia a pie, ¿no? Teníamos la opción que salía económicamente mucho más ventajosa lidiarlo en calles, pero decidimos traerlo a Madrid. Madrid en Madrid, una concurso en Madrid, y darnos a conocer para poder ir haciendo lo que nos gusta. Nosotros hacemos esto por gusto. Si miramos a la parte económica, lo mejor es mandarlo todo al matadero y tener vacas de carne, charolesa o cerdos ibéricos. No tiene sentido tener una ganadería brava, sobre todo porque con todo lo que conlleva, caballos, mayorales, saneamientos, toros que se matan, todo ese tiempo de tener los toros en el campo, económicamente es para quitarlo de una empresa, ¿no? Cualquier empresario nos diría que estamos locos, ¿no? Pero bueno, es algo que lo llevamos en la sangre nosotros también, ¿no? Lo de la ganadería, y nos daría muchísima pena acabar con esto. A día de hoy nuestra empresa es familiar de los 5 hermanos, como he dicho, mi padre está jubilado, nuestros otros 3 hermanos que no se dedican a la agricultura son muy aficionados a los toros y por ahora nos apoyan a nosotros como gerentes de la explotación ganadera y agrícola, que sigamos con esto, porque les gusta y porque saben que es algo familiar y que hay que luchar por mantenerlo, ¿no? Y si miráramos la parte económica salía todo para las calles y a lo mejor te defienden, pero tampoco es eso lo que queremos. Muy bien. María. Bueno, buenas noches, muchas gracias por tu presencia aquí. Yo quiero hacerte varias preguntas. Una es, ¿qué opinas del batán? Sabes que los aficionados de Madrid estamos exigiendo que vuelvan los toros al batán, entonces como ganadero, ¿cuál es tu opinión? También, ¿cuál es tu opinión sobre el indulto? Ya sé que en Portugal ese no existe, pero sí que me gustaría que nos hablaras un poco de lo que piensas de todo lo que es la movida ahora que hay tantos indultos en España. Otra es que nos has comentado que el Cid ha ido a atentar a tu casa, que era un asiduo. Entonces, si ha ido este invierno, si ha estado por ahí últimamente o en la época en la que ha estado retirado, y si ha estado ahí este invierno, pues que nos comentes, ¿no?, cómo le has visto. Es uno de los toreros predilectos de esta asociación. Y luego, por último, quiero que nos cuentes un poco la experiencia de cómo cogéis una ganadería. Yo conocí en una época de hace unos años a don Ángel, entonces no me extraña nada que os vendiera los animales y no tuviera apuntes, ¿vale? Porque cuando le has definido como una persona peculiar, yo creo que te has quedado un poco corto. Pero es un buen hombre, pero es peculiar. Entonces, ¿qué haces, no, con tanto animal? ¿Retendasteis vacas viejas? ¿Cómo os organizasteis? Porque claro, te llega un montón de animales a tu finca y ¿cómo organizas eso? Es que es una locura, ¿no? A mí me parece que es un poco locura organizar eso y cómo lo vas... Entonces no sé si retentasteis, si no retentasteis, si hablasteis con él y a lo mejor él os pudo comentar algo, porque me parece toda una odisea. Sí, bueno, la organización al final, además teniendo una finca que a la hora de repartir en herencia la parte de mi abuela, a mi padre le toca porque él así lo quiso. De hecho, los hermanos le dejaron la ganadería para que llegara. Él es el chico de 7, ¿no? Y se fue eligiendo de mayor a menor, ¿no?
y cuando llega mi padre quedaba todavía la ganadería libre para elección del lote de herencia, cosa que mi padre no coge siendo el hijo más aficionado a la ganadería. No lo coge porque tenía 5 hijos y tenía que tirar para adelante y sabía que la ganadería tenía un coste sobrelevado y no podría llevar la vida que esperaba, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la finca de mi padre no estaba preparada para ganado. Entonces, cuando llega lo de Ángel Borges, lo que teníamos sí eran vacas mansas, cerrados para ganadería de manso, unas mangadas de estas que desmontables y tal, muy poco manejables para el ganado bravo, ¿no? Y entonces eso fue como empezar totalmente de cero. Alambradas nuevas, el embarcadero, por dónde se hace, dónde no, tal. No teníamos ni plaza de tientas, íbamos a tentar a la antigua plaza de mi abuela que estaba sin utilizar hacía más de 20 años. Entonces la recuperamos, le hicimos los burladeros, nos la prestó un señor que ya había comprado una ganadería, la finca de un tío nuestro. Entonces con todos estos inconvenientes encima, una ganadería sin nota. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer tentadero para nosotros era como coger una lotería, ¿no? Y decir a ver si nos toca o no. Y tentamos 7 vacas con Antonio Fernández Pineda, que entonces todavía andaba más en el mundo del toro como matador de toros y tenía cierta amistad con la familia de Sevilla además. Lo llevamos, tentamos y resultó que aquello tenía mucha bravura. Eran vacas complicadas, pero tenía bravura. Entonces eso ya nos entusiasmó diciendo, teniendo bravura ya todo es posible. Lo que nos echaba para atrás era encontrarnos con 7 vacas que se rajaran, que se cayeran, que no fueran al caballo. Eso ya para nosotros que nos lo imaginábamos. Para nosotros decíamos, mira, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a intentar hacer algo, pero sin mucha expectativa. Pero con las 7 vacas que salieron con esa bravura y esa transmisión, dijimos, oye, aquí podemos hacer una ganadería. Y ya con el tiempo, porque esas 7 vacas vienen de Ángel Borges sin tentar, las tentamos de Utreras. No, esas las tentamos de Utreras. Nosotros retientas no hemos hecho nunca, ni yo personalmente no creo mucho en la retienta, porque hemos metido alguna vaca vieja ya que no paría y tal, algún torero por entrenarse, por ver realmente tienen otro ritmo, ¿no? Y tienen una forma de embestir distinta, pero no puedes darle la exigencia que tienes que exigirle en el caballo, por ejemplo, porque ya son vacas pasadas de edad, que se apagan un poco antes y muchas veces se te revuelven, no es una embestida tan clara como una herana. Entonces para nosotros lo importante fueron esas 7 utreras que venían sin tentar y luego ir probando las heranas que iban saliendo e ir empezando de cero poniendo notas. Nada de retientas ni nada. Referente al CID, ha estado realmente sí hace un par de semanas allí en casa tentando otra vez. Yo personalmente al CID lo considero un torerazo con una capacidad de poderle al animal bravo, que es lo que nuestra ganadería necesita, poderle al animal bravo, como dije antes, que el torero se confíe y que someta a una vaca y que la obligue por abajo para que la vaca o el toro, en este caso, te entregue esa embestida que lleva dentro, ¿no? Del encaste. Que también los encastes hay que entenderlos, no todo se torea igual, ni todo tiene las mismas exigencias. Los comienzos de faena deben ser por abajo, deben ser obligados y sometiendo al animal, no ayudados por alto y porque el toro después no desarrolla movilidad, sino que se te empieza a quedar corto y es un animal que se puede complicar, que te puede revolver y te puede buscar las cosquillas, ¿no? Entonces, al CID lo hemos visto y siempre lo hemos visto muy bien, pero particularmente después de retirarse y volver, yo lo he visto con el mismo nivel de siempre delante de una becerra. Delante de los toros estamos por ver, pero yo lo considero con una capacidad espectacular. Vamos a ver qué tal la temporada. Me da pena además que no esté en Madrid. Yo creía que después, creo que tiene 5 puertas grandes en Madrid, ¿no? Eso le dijimos al empresario el día que estuvo aquí. O las podía tener. La espada le falla, pero bueno. Pero que es un torero que ha tenido... Que debería estar en Madrid.
Bueno, Sí, eso sí, ya debería estar. se anunció, por lo que nos comentó allí, tal, anunció su vuelta un poco tarde como para hacerle ya un hueco en Madrid. Pero bueno, eso no soy yo nadie para Yo creo que decir fue muy qué ha pasado ahí diplomático. porque no sé. No sé, pero vamos, que está a la hora de tentar está al nivel de torear otra vez como antes. ¿El batán? El batán, bueno, a nivel ganadero al final, Sevilla tenía la venta de Antequera también. En Pamplona se guardan los toros también en el gas, ¿no? Y en Pamplona no se caen los toros ni pasa nada. Yo creo que al final para el aficionado también tener el toro cerca y vivirlo un poquito más de cerca, esa parte de campo que actualmente no se lleva al batán, sino que van del campo a la plaza directamente, tener ese batán con ese parte de manejo más campera, que no lo es, pero bueno, algo más campera, algo más de contacto con el animal y el toro antes de la plaza, yo creo que para el aficionado es bueno, ¿no? A nivel ganadero yo creo que no debería de haber problema. Además incluso me atrevería a decir que al toro incluso le viene bien, después sobre todo para ganaderías que estamos lejos, ir a Madrid, tener un reposo, un recuperarse, beber, comer, tener otra vez su circuito intestinal en movimiento normal, yo creo que le viene bastante bien al animal. Es una opinión, yo realmente no sé si después eso se refleja en la plaza o no, pero yo creo que es bueno. Es bueno incluso un encierro también es bueno para el animal. Correr después de un viaje, estirarse, tener movilidad y luego ser lidiado, eso le viene bien. De hecho, a la vista están los pocos toros que se devuelven en Pamplona. ¿Por qué es? El toro de Pamplona hemos estado hablando que es semejante al toro de Madrid, ¿no? En preparación, en trapío, en alimentación, en todo, ¿no? ¿Por qué se devuelven menos al final? ¿Por qué se caen menos? ¿O por qué se caen tan pocos? Pues puede ser tenemos que fijarnos en las diferencias, ¿no? Que hay un encierro, que yo particularmente creo que un encierro le viene bien a un toro. Nosotros en Tafalla hemos corrido los toros en encierro antes de lidiarse y la corrida de toros fue bastante buena, tuvo un resultado muy razonable. A mí no me disgusta un encierro, no me disgusta un batán, no me disgusta un gas, no me disgusta nada de eso. A ver, por alusiones, se está hablando mucho de Pamplona, él ha dicho que era allí el toro de la Meca, se ha hablado también del encierro, como he dicho en la presentación, ahí nos acompañan 4 amigos que son corredores del encierro, 2 de ellos son de Pamplona. No sé si se está hablando del encierro, se ha hablado también del toro de la calle y de Pamplona. Si alguno queréis comentar algo, David, Gorka, Viti, Josu, ¿queréis comentar algo? Bueno. Es referente más que de Pamplona. Has hablado del toro de la calle y cuando has hablado del toro de Rejones dices que te falta verle entrar en el capote. ¿En la calle podrías llegar a ver a un toro o también te faltaría? Hablamos de las calles, no sé si me imagino que vendes para Valencia, Castellón, que se hacen las cosas muy bien y se trata muy bien al toro. No sé si ahí te valdría con eso o le echarías en falta. Incluso los torean en algunos pueblos. Poco, pero sí. Poco, pero bueno, como pueden y se ponen delante de toros actifinos y con trapíos importantes y no se ganan la vida con ellos. Ponemos siempre alguna nota. No una nota definitiva, no una nota tal, es una nota que tienes que contrastar luego con hermanos, hermanas o lo que sea, ¿no? Pero le ponemos siempre alguna nota. Un toro que en las calles no se mueve o que está parado, pues ese toro, si no vale para calle, serviría en una plaza de toros. Pues a veces sí, ¿no? A veces lo que le falta al toro es ese punto de un puyazo, ¿no? Que el toro deje de defenderse y empiece a atacar. Muchas veces ese es el impasse también de un toro manso, ¿no? El toro manso se defiende incluso después del puyazo. Un toro bravo ataca al caballo y cuando se siente herido ataca aún más, ataca defendiendo su territorio y demás, y es lo que aprovecha el torero para crear arte, ¿no? En las calles eso no pasa, pero muchas veces hay toros que sin eso se calientan, digamos,
y empiezan a embestir y repiten, y después incluso hay pueblos que guardan al toro, que lo corren por la mañana y luego por la tarde o por la noche lo vuelven a echar. Si a mí como ganadero un toro que sale a la calle, se mueve, embiste por la mañana, tiene una embestida que a los recortadores tampoco les valen todas las embestidas, la embestida buena es la que le vale al recortador. Si al recortador le ha servido el toro por la mañana y encima por la tarde lo vuelven a echar y el toro sigue embistiendo y repitiendo y con movilidad, ese toro tiene una nota buena. No una nota definitiva, pero tiene una nota buena, una nota que luego hay que contrastar. Pero te sirve de algo. Te sirve si has echado un fiasco de toro o si has echado un toro razonable. El toro se tiene que mover. Evidentemente, con lo que hemos comentado, con el puyazo y tal, muchos toros que están más parados, en las plazas incluso pasa, salen al capote, están muy suaves. Con el caste Núñez pasa muchísimo. Esto tiene un toque de Núñez, al final el Cebada Gago tiene cierta similitud en los orígenes, ¿no? Es un toro que necesita calentarse, ¿no? Necesita ir al caballo para estar atacando y no defendiéndose. Muchas veces salen toros que no se someten, que no se consiguen acoplar a la embestida en un capote, o que no están bien incluso en banderillas, y luego poco a poco tú los ves que van desarrollando a más. Eso no lo tiene la calle, pero pasa también en la plaza de toros. No se calientan, luego se calientan y empiezan a embestir. Es una nota que te da un referente para luego seguir anotando. Al final estás toda la vida tomando notas. Pues estás, que si esta vaca con este semental no ha dado, después con el otro sí ha dado, luego repites el semental, han pasado 7 años. La vaca ya tiene 10. Te queda muy poco tiempo para ajustar y afinar el tiro, que este semental es el de esta vaca. Y en todo esto se te muere el semental porque ya estaba viejo. Entonces tienes que empezar otra vez. Es un mundo, es una locura, ¿no? Yo al final aprovecho un poco también la tecnología para tener los apuntes de la ganadería, y lo tengo todo en Excel. Mi Excel es gigantesco. Empecé a apuntar y tal. Además quiero tenerlo todo para hacer un filtro de esta madre, pum, pongo el número y me vienen todas las notas, dónde han sido lidiados los hijos, las hijas, quién las ha toreado, tal, cómo han sido, me viene todo. Para tener eso es una locura. Y después ver los sementales y después intentar repetir, y después dices, ha dado este semental, vamos a meterlo, pum, y ese semental, ese año, esa vaca, pues es que no se ha quedado ni llena, no la ha cubierto el semental. Entonces no tienes nada para contrastar esa intuición que tienes, que va a servir. Pero bueno, son notas y cosas que al final es lo que nos entusiasma, ¿no?, a los ganaderos. Pero para eso tiene que finalizar el toro en la plaza, ser lidiado, que lo entienda el torero, que sea todo, que se le hagan las cosas bien en una plaza de toros, el banderillero, el colocarlo al caballo, colocarlo en banderillas, que estén las cosas bien hechas, y influyen tantas cosas en poner una simple nota que tardas un segundo en ponerla, pero hay tanto por detrás que influyen muchísimas cosas, hasta el tiempo, vosotros lo sabéis, no voy a contar nada más. Igual que a los toreros hay que exigirlos, a estos también hay que exigirlos, que se acerquen, ¿verdad? Bueno, por alusiones aquí a los de Pamplona, ¿eh? Que vamos a ir tan tranquilos. Sí, comento. A ver, si me permites, ¿no? Pues son muchos años nosotros, por ejemplo, haciendo fotografías en el campo a muchísimas ganaderías, ¿no? Y Arsenio y yo, que Arsenio está aquí presente, está Jesús, está David, íntimos amigos, corredores de Pamplona, ¿no? Pues que siempre nos ha gustado el encierro, nos ha gustado el toro, ¿no? Y nosotros como fotógrafos, pues hemos visitado muchísimas casas, ¿no? Son más de 150 ganaderías las que durante estos 25 años haciendo fotos hemos estado. Y son pocas en las que realmente, pues bueno, pues tienes un feeling, ¿no? Un flechazo, ¿no? Tanto por el ganado que se cría como por el carácter de la gente, ¿no? Yo creo que José está demostrando aquí, pues, la persona que es un ganadero, pero entonces una gran persona y un tío muy aficionado, como toda su familia, su padre, su hermano Manel y otros hermanos, ¿no? Entonces yo le decía a él, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer fotografías es simplemente un pequeño ejemplo de lo que nosotros como amigos que somos de ellos y les apoyamos a muerte, ¿no? Pues porque siempre han sido gente extraordinaria en el trato, ¿no? En el trato de
de las personas, de la gente que ha ido a su casa. Antes decía Rosco, si no me equivoco, que estaría encantado de acudir a Barros del Ebre, ¿no? Que es una finca preciosa, que evidentemente pues, se ha ido transformando con los años, pues porque como lo ha dicho José, una ganadería es un capricho que tiene una persona que tiene la capacidad de mantener unos animales que son muy caros de mantener, que lamentablemente como fotógrafo tienen que enfundar, porque si no los animales se matan. Y entonces a mí no me gustan las fundas en el campo, pero las entiendo, porque el que no le gusten los toros con fundas, que se compre una ganadería y que los tenga sin fundas. Entonces puede hacer fotografías, puede disfrutar de ellos y puede ver cómo se matan los mejores toros de la camada, ¿no? Entonces yo le invito a Rosco y a la gente de la Asociación del Toro de Madrid a acudir a esta ganadería que es maravillosa, ¿no? Es algo, no me toca invitar a nadie, ¿no? Pero aconsejo a que vayan a esta casa que es extraordinaria. Entonces, el ejemplo que quiero decir es que nosotros personalmente deseamos a José y a toda su familia que vayan, que triunfen, ¿no? Porque se lo merecen. Son ganaderos de los de antes. Lo tienen por capricho, o sea, tienen por capricho tener una ganadería, sufrir, gastarse el dinero, tratar de lidiar lo mejor posible, llevar un toro a Madrid, a Pamplona. Bueno, pues han tenido historias muy bonitas, ¿no? El toro dorado, que se contaba antes, en Coria, que estuvo en Pamplona, que estuvo en Madrid, el toro cebadito, que también pues, fue un toro que estuvo en Pamplona, que se lidió en Madrid, el ansia que tienen ellos por coger antigüedad en Madrid, ¿no? Pues eso es, al final, un poco el comentario que quiero realizar es el hecho de decir es un ganadero de antigua usanza, ¿no? De los de antes, no es alguien que tiene mucha pasta, entonces quiere ser ganadero, entonces, no, eso no me meto, por supuesto, pero quiero decir que son gente que mantiene una ganadería por una afición, ¿no? Y cuando una persona visita esa casa, se da cuenta de la afición que tiene esta gente, ¿no? Así que yo, por nuestra parte, le deseamos lo mejor y agradecemos que les hayáis invitado aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y yo como buena agente de autoridad tomo nota de vuestras propuestas, porque nos han quedado ya los dientes largos y ya tendremos que hablar tú y yo. Bueno, vamos a ir terminando ya con las últimas intervenciones y le toca el turno a Pepe. Buenas noches, ganadero. Dos preguntitas cortas porque se ha respondido ya casi. Has hablado del toro de Elo de la Calle. Parece ser que Pablo Romero también ha enviado muchísimos toros, ¿no? Y creo que ha cobrado bastante. ¿A qué nivel estás tú? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, has comentado también que Pereira tiene la finca al lado de donde la tienes tú. ¿Me has invitado para que vaya a atentar o él se hace el remodo? Gracias. Bueno, referente al nivel de calles, yo considero que estamos en un nivel bueno. Hemos vendido toros a precios que yo tampoco voy a pedir un dineral por un toro. Al final es un toro. Yo lo que considero para mí el baremo es este toro, ¿dónde podría estar? En una plaza de primera. ¿Qué vale un toro de plaza de primera? X. Si me lo paga la gente de la calle y yo no tengo oportunidad de llevarlo a una plaza de primera, que se lo lleve la calle. No voy a estar ahora por ser calles, porque me guste menos o me guste más, pidiendo un dineral absurdo, ¿no? O absurdo, ¿no? Que a lo mejor me lo pagan incluso, ¿no? Pero si es un toro de cierto nivel, para mí el valor que tiene es ese. En este caso en particular, de este toro que tengo aquí a la derecha, cebadito, me llegaron propuestas después de estar de Pamplona alucinantes. ¿Qué pasa? Que para mí yo tuve que bajarme y decir, no, yo quiero que este toro vaya a Madrid. Yo lo hubiese vendido a lo mejor más caro que Madrid, o por más dinero que Madrid, pero no me interesaba. Entonces, para mí, yo considero que el nivel nuestro de calle es muy bueno. Nos buscan peñas, al final lo importante es las peñas y los pueblos que te llaman. Nos llaman peñas importantes y de pueblos bastante importantes, que dan muchísimos toros. Y cuando se les mete un toro en la cabeza, que hay que tener un cuidado con las fotos de Gorka,
porque ven un toro y te lo reconocen al momento y van a por ti y te llaman 40 veces, 40 peñas, que queremos este toro, que queremos este toro. Si lo voy a lidiar en una plaza de primera, ellos saben que yo no voy a vender el toro para las calles. Y si saben que el toro está disponible para vender a calles, el precio es el de un toro de primera. Si tengo un toro de tercera, el precio es un toro de tercera. No voy a pedir más por ser calles. Y lo de Pereda, es José Luis Pereda, no Pereira. Ah, había entendido Pereda. Pero está invitado porque él además apodera a un torero que va mucho también a casa, que antes lo comenté, que es David de Miranda, que yo creo que es un torerazo con una proyección fantástica, que no ha tenido, bueno, más que maltratado, que no se han hecho las cosas bien ¿no? Y al final, bueno, está ahora con José Luis Pereda y ojalá y le espero y le deseo lo mejor del mundo porque es un torero para mí con una proyección de futuro espectacular. Ha sufrido, ha tenido percances con toros bastante desagradables y muy difíciles de recuperarse y ahí está luchando y con una capacidad espectacular y por supuesto lo invitaremos de nuevo a casa a tentar y como lo apodera José Luis Pereda, supongo que vendrá, que le pilla cerca. Mejor que Pereda. El Pepe se refería a lo de las calles, concretamente a Partido Resina. Un toro un par de años antes del COVID, vendido a Juliana, 22.000 euros. 25. O 25, bueno, vale, es una barbaridad también. A eso se refería. Ojalá vendiera yo algunas corridas de toro por ese precio. A eso es. Vale. ¿Qué pasa al final? Sí, pero también si a mí me viene una peña y me dice aquí tienes el dinerito, yo no voy a decir que no. Sería una tontería, ¿no? Decir que no, mira, te quito 10.000 euros y perfecto. Claro, bueno, la desproporción, yo ahí que cada cual pague lo que vea oportuno, no. Si la peña quiere ese toro y se empeña y tiene al final una subasta gigante, porque es una subasta sacar un toro bueno para las calles, te llaman 40 peñas, oye, que Perico de los Palotes me ha dado tanto, la peña no sé qué me ha dado tanto, pues yo te doy más. Y así hasta que tú llegas a un... Y dices, pues mira, para ti, llévatelo ya y ojalá no se me muera mañana porque me voy a quedar con la cara de tonto, ¿no? O sea, que si el talego viene lleno... Si el talego viene, a mí no me ha llegado nunca eso, pero tampoco... Es que no te... Pero si yo pido dinero por un toro, yo nunca voy a pedir eso. Yo voy a pedir lo que yo vea oportuno dentro de lo que yo considero el toro ese del nivel en el que está. Según una plaza de... Lo comparo con las plazas. Plaza de tercera, un toro que esté lesionado, que vale muy poco, pues al precio de lidiarlo en ambas puertas cerradas para un matador de toros. Y de ahí pues subiendo, plaza de tercera, segunda, primera, y más o menos ese es mi baremo. Por eso también creo que me respeta bastante las calles. Cuando vienen a hablar conmigo saben que yo no voy a cometer un crimen, ¿no? Ni los voy a engañar, ni nada de eso. Pero que paguen, no como la primera corrida que se lidió en La Coruña, que fue la primera corrida de su ganadería, que hubo ahí problemas, ¿no? para cobrar, o no se llegó a cobrar en ningún momento, y eso que salió una corrida decente. Eso fue que además tenían alguna ligazón con la Plaza de Toros de Madrid. Ya se me han olvidado hasta los nombres, gracias a Dios. De esos sinvergüenzas, ¿no? Era Hebrero, ¿no? ¿Hebrero? Cipriano Hebrero. El veterinario. Fue veterinario aquí en Madrid, el hijo tal, nos compró una corrida de toros en un año en que las corridas de toros eran muy baratas, porque no se daban corridas de toros, el año 2013, pura crisis absoluta, y lidiamos una corrida de toros, nos anuncian en La Coruña, el máximo entusiasmo del mundo, nos vamos para allá, tal, los pagarés, el pagaré también del mayoral, y cuando los vamos a meter allí no había nada. Entonces, una pelea larga, intentamos cobrar, fuimos cobrando parte y se nos quedó un resquicio, gracias a Dios, insignificante. Además, en el trato
era que se lidiaban los toros en La Coruña y los obreros se los quedaban para seguir lidiándolos, y los lidiaron. Y los lidiaron en... Bueno, le cortó Capea dos orejas a cada toro bueno, ahora mismo no me acuerdo, y un tercer toro que le dijimos, el tercer sobrero, le dijimos que se lidiaban a pie, y cogió y lo mandó al concurso de recortes de no sé dónde, encima. Entonces, bueno, aquello desagradable, nos pilló sin conocimientos de esto, de novatos totales, empezando a vender toros otra vez. En la época de mi padre era distinto, llegaba a la casa de Chopera y decía, la camada es mía, y te iba pagando según iba embarcando, entonces aquello se trabajaba de otra forma. Hoy día hay mucho bichillo por ahí. Bueno, vamos a ir terminando ya. Manuel, te querías preguntar. Rojo, tú querías preguntar también. Y ya terminamos. Buenas noches, ganadero. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Me gustaría saber qué diferencias o no diferencias hay entre la ganadería de Sobral y entre la Condesa de Sobral. La diferencia es total, porque actualmente Condesa de Sobral es el hace Torre Estrella, porque cuando compra Álvaro Domecq a mi tío Joaquín, hermano de mi padre, quita todo lo del encaste antiguo de Casta Gijona y Murúe y mete lo que él llevaba, que era Torre Estrella puro, y acaba con la ganadería. La única cosa que compra el hierro y sigue lidiando con el mismo nombre, que además es un título nobiliario que no le pertenece a Álvaro Domecq, y al final Álvaro Domecq vende a Manolo Vázquez Gavira, actualmente sigue lidiando con el mismo nombre. No tiene nada que ver con la familia, la ganadería no tiene nada que ver ya en el origen de la ganadería. Lo único que tiene que ver es que la finca en la que está la ganadería actual fue de mi abuela y fue de un tío mío, ya está. Es lo único que tiene que ver. Nosotros por nuestro lado en 2007 compramos esto y hacemos una ganadería con nuestro apellido, que es Sobral, porque el título de Condesa de Sobral ya no nos pertenece ni a mi padre, que es el chico de 7. Entonces que se siga lidiando el nombre de Condesa de Sobral. Al final es una marca, pero tampoco es bonito. Villamarta, que la conozco de primera mano, quitó el título y le preguntó al antiguo propietario, el marqués de Villamarta, que si le importaba que siguiera utilizando Villamarta quitándole el título nobiliario. Por supuesto, el marqués de Villamarta le dijo que sí, que encantaba, además porque seguía pues con el resquicio de la ganadería que perteneció anteriormente a esa familia. Igual que si con esto hubiesen quitado Condesa y hubiesen seguido con Sobral, a día de hoy pues nosotros nos hubiésemos inventado un hierro y hubiésemos inventado una marca distinta y seríamos ganaderos con otro nombre. Pero existiendo Condesa de Sobral, nosotros Sobral, y a pelearnos, digamos, dentro de la amistad que hay también con Manolo Vázquez Gavira, que es un fantástico ganadero. Lo que pasa es que están este tipo de puntitos que se solucionarán con el tiempo. Muchas gracias. Vale, vamos con las dos últimas. Rosco, y está, antes de dar la última palabra al Rosco, está el matador Mario Palacios, que también se ha comentado de ti, y oye, pues por supuesto también me gustaría darte la palabra por si quieres opinar un poco de todo lo que se ha dicho a lo largo de la tarde o de cómo ves la ganadería. Muchas gracias. Vamos a ver, muy sencillo. Espera, Tú no eres matador. En primer lugar, daros la enhorabuena por tanto al ganadero como a vosotros, a los de la asociación. Y luego me preguntabas la relación que tengo con la ganadería. Pasa una cosa curiosa cuando ha dicho José Antonio, la primera novillada que yo veo en Madrid de aficionado fue una que se le dio de herederas de Bohorques, que si no recuerdo mal la mató Nuno Casquiñas, ¿puede ser? Puede ser. En septiembre. El año podría ser 2009 o algo así. 2007 puede ser. Pues la compra fue en 2007, o sea, en 2009 no. 2007. Nosotros compramos en 2007, Sí. pero los machos no.
puede que José Luis Pereda lidiara a nombre de... Puede que José Luis Pereda lidiara a nombre todavía de heredera de Borque, porque los novillos traían el hierro de Borque. Pues casualmente ese es el primer festejo que veo yo en Madrid aficionado. Y luego, como ha comentado él, maté una novillada en Santa María de la Alameda, que tiene una anécdota un poco para el ganadero un poco desagradable. No, yo no la voy a contar. Y hace poco que estuvimos... Ahora lo tienes que contar. No, yo no. Y bueno, yo estaba en el desembarque de la novillada y cuando hace ya unos años pues no tienes esa conciencia de las cosas y no te enteras mucho. Y resultó, yo vi allí caras muy raras, sobre todo por parte de José Antonio y su familia, un poco asombrados, más bien cabreados, sí, porque la novillada venía en un camión que no era en el que se había embarcado la finca, y la posición de los novillos tampoco era la... Venían de culo, uno de cara, y hubo ahí un poco de problema. No querían, había gente allí que no quería que se desembarcara la novillada, que nos fuéramos todas a comer, pero bueno, al final se lidió y salió, la verdad que la novillada embistió, yo salí a hombros, un novillo de un compañero también que le dieron la vuelta al ruedo, si no recuerdo mal, y esa es la relación con la ganadería. Esa tarde salió a hombro también Miguel Ángel Silva. Miguel Ángel, que fue creo que le tocó el novillo de la vuelta al ruedo. Una novillada bastante interesante, además, por puntualizar, vosotros dos salisteis por la puerta grande, pero el lote no os tocó a ninguno de vosotros dos, prácticamente. El cabreo eran dos. Primero, el camión. Bueno, esto es una anécdota, ya podemos comer o tomarnos algo si queréis. El camión que embarca en el campo no es el que llega a la plaza. Decimos aquí que ha pasado además una guía de exportación intracomunitaria con un precinto, pues en mitad de camino, el camionero no tenía disco o lo que sea, se puso un camión al lado, venga, un trasvase de un camión a otro y para adelante. Bueno, eso por un lado. Cuando se desembarcan después también era el cabreo ya de apoderados, banderilleros y tal, y todo el mundo, porque venía muy actifina la novillada. Y bueno, si la queríais menos actifina y toros brochos allí también. Si a mí me habéis pedido el toro así, pues viene así. O sea, al final los veedores tienen que ser un poco conscientes también de lo que ven en el campo y de lo que llega a la plaza, ¿no? Y ahí hubo un cabreo importante con las puntas de los pitones y tal, y varias anécdotas que hay por ahí de esa novillada, pero al final salió bien. Además los empresarios, unos chavales jóvenes, Alonso, ¿no? Sí, eran los apoderados de Miguel Ángel Silva en ese momento. Extraordinarios y que siguen por ahí dando sus pinitos y salió todo muy bien y al final se cortaron las orejas y sirvió la novillada, que es lo importante, aunque siempre hay cositas por detrás. Muy bien, pues ya para finalizar, el tercero, siguen activos, mejor buscarlo por las redes. A ver, que por el peso de los toros no te preocupes en absoluto. No sé si hay aquí alguno que se acuerde que yo vi una corrida en el año 83, cuando estaba Manuel Martínez Flamarique en la plaza, mejor gestor de toda la historia, no me cansaré de decirlo nunca, y de Tulio y Isaías Vázquez salió la media 485 kilos y hubo dos toros de 461 y 62, con un trapeo impresionante. De salida los aplaudíamos, ¿comprendes? ¿Sabes por qué? Porque venían muy bien hechos, porque venían con un pelo igual que un topo, brillantes, con unos pitones terribles. Y pasó mucho miedo, ¿cómo se llama? El manchego, ¿cómo se llama? Bueno, pasó mucho miedo, uno de tu tierra, y no me acuerdo quién otro más, ¿vale? No. Eran bueno, se me acuerdo. Eran tres. Joder, se me han olvidado, coño, no tiene que ver.
pasaron mucho miedo y luego todos a venir, pero la corrida apretó y gustó. Y ahora ya la pregunta que te hago, por eso te he dicho que no te preocupes. La pregunta es la siguiente: ¿cómo tientas? ¿Con rama a la antigua o a coso de arriba? A los novillos, o sea, a los machos. Los machos. Nosotros por ahora lo hemos hecho siempre con ramas, a la antigua también. Al final también es antiguo la cosa de arriba, son los dos, yo no sé cuál empieza antes, ¿no? Eso no lo sé, pero nosotros lo hacemos con ramas. Hemos querido hacerlo acosando y derribando, que es una práctica que la hemos hecho en el campo algunas veces, pero con ganado manso por entrenamiento y tal de caballos y eso, pero no hemos llegado a hacerlo de esa manera porque tampoco tenemos preparado ninguna zona en el campo más llana y más lisa para que luego el toreo sea más agradable para todo el mundo. ¿Podía ser Víctor Méndez, el torero que decía? No, era otro torero antes que Víctor Méndez. Bueno, el Rojo, muy buen aficionado al toro. A ver si era José Julio. Se acuerda del toro, pero de los toreros no, como buen aficionado. Que no quería ya terminar sin que nos comentaras una cosilla, porque has comentado mucho de tu familia y demás, pero por tu familia de sangre, pero también me gustaría que nos comentaras un poco si has recibido algún consejo, porque aquí nuestro invitado, pues si alguno no lo sabe, es el yerno de otro ganadero, de Carlos Martínez Conradi, de la ganadería La Quinta. Está casado con una hija no sé qué tal relación tienes con tus cuñados, o si quieres comentar el momento que ves a la ganadería de La Quinta, o si algún consejo te da tu suegro ganadero. Bueno, consejos ganaderos, al final somos todos muy prudentes, intentamos, como hemos dicho antes, de la unión de los ganaderos, cada uno tiene su pelea y su mercado. Al final son dos ganaderías distintas que tienen ligas diferentes, que al final hay poco que decirnos, ¿no? Pero admiración pura y dura a mi suegro, que ha conseguido que Santa Coloma esté como una ganadería puntera a día de hoy, en el año 2023. Ellos son ganaderos desde el año, creo que el 86, y bueno, y han conseguido además que se respete el toro de Santa Coloma como lo que es. Al final estamos hablando Cebada Gago, Santa Coloma y tal, son encastes que cada encaste es como es. Y lo que yo creo dentro de los encastes es mantener los fenotipos de cada encaste, de cada sangre, ¿no? De cada linaje dentro del toro bravo, ¿no? Y están siendo respetados unos toros que no tienen unos pesos, como decía Rosco, nada del otro mundo, pero tienen su trapío y están bien hechos, y están lustrosos, y tienen el pelo brillante, y son toros que dentro de Santa Coloma, y viene a Madrid y se respeta, y encima además dan juego a día de hoy con figuras, y están, creo yo, en un momento de ensueño. Lo que pasó en Dax el año pasado, de toda la familia dando la vuelta al ruedo, eso tiene que ser una alegría que te la vas a llevar para toda la vida, ¿no? Está en un momento extraordinario, ojalá le siga yendo tan bien, y bueno, de consejos, hablamos mucho de toros, al final hablamos de toros, de la agricultura, porque al final yo me dedico a eso y ellos también, entonces estamos todo el día hablando de agricultura y de ganadería. O sea, que es muy entretenido estar en aquella casa y cuando estamos juntos pues nos lo pasamos bien, porque hablamos de toros y de ganadería y de agricultura, que al final es lo que nos gusta y es nuestra vida. Siempre se aprende, sin dar consejos, incluso se aprende. Aquí nadie me ha aconsejado de nada, pero yo aprendo con las opiniones, con las preguntas. Uno va haciéndose un poquito a la exigencia también del aficionado y de las plazas. No hace falta aconsejar para aprender. Perdona, ¿de quién hablabas de Santa Coloma? Es que le estaba recordando... De su suegro. De su suegro. La Quinta, la ganadería La Quinta. Bueno. Te iba a preguntar de La Quinta, es que no sé si iba a poder decir. ¿Tienes algún trato con Viñas? Con Mario Viñas, ha fallecido, ¿no? Hace tiempo, sí. Ese señor es el que yo conocí a través de mi padre. Al final todos los ganaderos portugueses, dentro de la posible desunión que pueda haber para pelear por el toro bravo y tal, hay una unión de amistad, de que todos los ganaderos se conocen unos a otros.
todos. Y Mario Viña es uno de ellos. Mario Viña y cualquier ganadero actual portugués, por amistad siempre hay. Nos vamos, que nos van a dar los 3 avisos. Me voy a quedar con la última reflexión que ha hablado de su familia, donde dice que hablando con su suegro, con sus cuñados, pues lo pasan bien porque hablan de lo que les gusta, ¿no? Pues aquí en esta casa, que somos todos aficionados, pues yo creo que hemos pasado una buena tarde porque hemos hablado de lo que nos gusta, de los toros, y todo ha sido gracias a ti, ganadero. Así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Ganadero, como digo siempre, no desearte mucha suerte, porque si tú tienes suerte en la plaza, la vamos a tener los aficionados. Muchas gracias a todos.